Bien, creo que ya estamos en vivo. Desde hace unos 2 minutos está la transmisión en vivo en Facebook. Tenemos alrededor de 19 personas ya conectadas, entonces 27 en este momento. Entonces, bueno, pues en lo que se van conectando más personas, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Arlene, muchas gracias, Erika, que se encuentra en la interpretación de lengua de señas. Hoy es el primer conversatorio sobre impactos diferenciados por COVID-19, diálogos con organizaciones de la sociedad civil. Pues al ser el primer conversatorio, seguramente habrá cosas raras, cosas técnicas que no salgan como quisiéramos. Todas y todos estamos empezando a aprender a comunicarnos y a tener eventos de esta manera virtual. Entonces, pues pido la paciencia tanto de quienes nos ven como de nuestras invitadas el día de hoy. Tenemos al equipo de COPRED también aquí tras bambalinas. Se encuentra Marcela Nochebuena y Rafael Prado, que nos acompañan desde el área de comunicación y nos están apoyando. Y bueno, después nos acompañará también en la interpretación Noé, quien también va a estar haciendo el intercambio junto con Erika. Pues muchísimas gracias de nuevo, Arlene y Natalia, por acompañarnos. Considerábamos que el tema del trabajo sexual era el tema primordial que queríamos tratar, el tema pues que nos preocupa y nos ocupa durante este tiempo de pandemia. Si me permiten, me gustaría presentar un poco de qué se tratan estos diálogos, de qué se trata este conversatorio en general y cuál es el objetivo. La idea es entender y visibilizar los impactos diferenciados que tiene la COVID y las medidas sanitarias, sociales, políticas y económicas que están tomando por parte del gobierno, por parte de los gobiernos, de los distintos niveles de gobierno e inclusive internacionales, y cómo estas medidas impactan en los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria son todos aquellos grupos que históricamente han vivido la exclusión, la obstaculización en el ejercicio de sus derechos, las violencias. Y quisiéramos hacer un diálogo junto con organizaciones de la sociedad civil para poder entender cómo estos impactos están siendo diferenciados, cómo medidas que aparentemente neutrales impactan de manera muy grave y diferenciada en determinados grupos. Y desde COPRED sabemos y conocemos de manera directa, gracias a ustedes y gracias a otras organizaciones, los impactos diferenciados que están teniendo estas medidas en las y los trabajadores sexuales, en calle principalmente, pero no solamente. También el objetivo de este conversatorio es que al final del día tengamos una guía con respuestas, con propuestas por parte de ustedes que nosotras recopilaremos y que haremos llegar pues a quien le toque, a quien le corresponda, para que podamos de manera articulada pues generar acciones inmediatas para paliar estos graves efectos de una crisis sanitaria que también es ya una crisis económica y social. Entonces, en este sentido, este es el objetivo, este es el primero de por lo menos 7 conversatorios que tenemos ahorita planeados. El día de mañana tendremos otro y este viernes tendremos otro. Por favor, estén pendientes quienes nos están acompañando el día de hoy desde la transmisión en Facebook y YouTube, así como nuestras compañeras del día de hoy. También quería yo tomarme un minuto para recordar, permítanme porque les digo que estamos... Recordar a Jaime Montejo. Jaime Montejo, quien falleció la semana pasada y era uno de los fundadores de Brigada Callejera desde 1993 y quien desde 1989 trabajó de manera incansable, un activista por los derechos de las personas trabajadoras sexuales hasta el último minuto. Queremos recordar el día de hoy a Jaime y mandar nuestro más sincero pésame a Elvira Madrid y por supuesto a Rosa Isela y a todas las compañeras y compañeros de Brigada por esta irreparable pérdida a manos del COVID. Es importante para nosotros pues recordar a Jaime y pues queríamos hacerlo el día de hoy de una manera de un pequeño homenaje a quien
pues dedicó muchísimos años de su vida al trabajo en la calle, al trabajo con las trabajadoras sexuales, desde la fundación de Brigada y desde el apoyo siempre presente con todas las trabajadoras y las personas que siempre lo necesitaron. Así es que muchas gracias a Jaime y pues nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño va para las compañeras y compañeros de Brigada. Y bueno, ahora pasamos a la dinámica. Rápidamente, el conversatorio tiene 3 partes. La primera parte es del contexto y cada una de las participantes tendrán 10 minutos para presentar el contexto en el que se encuentran, en este caso, las y los trabajadores sexuales. La segunda parte será el enfoque de derechos, cómo se ha visto obstaculizado, violentado, invisibilizado el acceso a los derechos en 4 ejes, que serían el acceso a los servicios de salud, el acceso a una vida libre de violencia, el acceso a bienes básicos como vivienda y alimentación y el acceso a la información. Cada una de las participantes tendrán 10 minutos para abordar estos 4 ejes. No necesariamente tienen que abordar los 4, ya lo hemos platicado previamente. Ellas elegirán si se refieren a los 4 o a uno, o ponen el acento en uno y en los otros se refieren un poco más de pasadita, por así decirlo, dependiendo de lo que ustedes consideren. Y la última parte sería la parte de propuestas, en donde también tendrán 10 minutos por participantes. Invitamos a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy a hacer sus preguntas. El equipo de ECOPRED está pendientísimo de recopilar todas sus preguntas y estármelas pasando. Iremos viendo los momentos oportunos. Queríamos abrir un bloque al final de preguntas y respuestas, pero si vemos que puede abrirse en algún momento entre los 3 espacios, también lo podemos hacer así. La idea aquí es que sea una conversación en donde Arlene y Natalia son las expositoras, pero quienes nos están acompañando pues también tienen seguramente mucho que decir, mucho que aportar y pueden guiar la conversación hacia lugares interesantes e importantes. Así es que primero iniciaré por darle la palabra a Arlene Palestina, quien nos acompaña de la organización Brigada Callejera en apoyo a la mujer, Elisa Martínez. Arlene, por favor, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es importante un espacio que visibilice a las personas vulnerables y en lo que a nosotros nos genera como el eje fino, pues para las trabajadoras sexuales o para las trabajadoras sexuales en vía pública y en otros espacios. Bien, pues Brigada Callejera tiene como eje rector el área de la salud. Así nace y así se funda, como bien comentaba Geraldine, con Jaime Alberto Montejo, con Elvira Madrid, con Rosa Isela Madrid, con las hermanas Madrid y con Jaime. Se funda una organización con el objetivo de poder generar en la zona de la Merced, Latinoamérica, el punto rojo más importante de trabajo sexual y de explotación sexual se encuentra en la Merced. Trabajaban ahí para poder dar atención de educación sexual, reproductiva y poder platicar con las chicas en Se nos trabó un poquito. A ver si ahorita puede recuperar Arlene. Como les decía, somos nuevas en todas estas cuestiones de la tecnología y luego el Wi-Fi hace malas pasadas. Creo que ahí está ya, Arlene. Si no hagamos... ¿Listo? Listo, te escuchamos. Adelante. Bien. Bueno, pues entonces estos 3 fundadores generan un eje primordial para las trabajadoras sexuales en la zona de la Merced con el objetivo primordial que era dar salud y que fuera preventiva, porque hablando de los 70s y de los 80, el número más alto y que era parte de una pandemia, ahora que estamos hablando de la pandemia del COVID,
hablar de la pandemia de VIH en los 80 y en los 90 era el boom. Había muchas compañeras trabajadoras sexuales, muchísimos trans, viviendo con VIH y tenía que haber una apertura fuerte, pero realmente el Estado no estaba respondiendo y las organizaciones de la sociedad civil hicieron una campaña impresionante para el uso del condón y que además el uso del condón no fuera utilizado como una herramienta para la trata de personas y para violentar a las poblaciones que utilizaban el condón. Esto nos lleva entonces a entender que las campañas que permitieron que hoy en día la Clínica Condesa, por ejemplo, exista, pues son gracias a este grupo. Hoy podemos hablar de que el número de gente que vive con VIH, hablando de trabajo sexual, es casi nulo, es muy bajo y ahora el número más alto lo tienen las amas de casa y los estudiantes. Esto preocupa a nivel nacional, pero al final del día el hecho de que tengamos la libertad de tener el preservativo en las manos no nos garantiza que puedan las poblaciones generar condiciones para su uso. Así, Brigada Callejera abre entonces un espacio clínico para la atención de las compañeras y en el eje rector que nos está generando este conversatorio, hablar de los derechos de las trabajadoras sexuales nos obliga a entender que una cosa es trata de personas y otra cosa es el derecho de las trabajadoras sexuales. Para que entendamos este tema con mayor claridad, quiero poner en la pantalla un libro excelente de Marta Lamas que se llama El fulgor de la noche, donde podemos entender la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual. Y obviamente, como Brigada Callejera, pues algo que nos quedaría muy claro es el Informe México, que es un trabajo importante anual que hacemos con la Alianza Global en contra de la trata de mujeres a nivel internacional y Brigada Callejera. También aquí podemos encontrar las diferencias y de manera muy clara, muy a gusto, muy en la chorcha de platicar, pues los cómics que también tenemos que es trata de personas no es lo mismo que trabajo sexual. Cuando hablamos de esto es entonces entender que una situación es que a una persona se le obligue a tener sexo para tener un apoyo económico y otra es que esta persona lo haga de manera libre y voluntaria. Nosotros entendemos estas dos vertientes y entonces asumimos nuestro papel totalmente reglamentarista y reconocemos las condiciones que da la lucha en contra de la trata y que hemos también así generado condiciones para que muchos tratantes estén ahora en la cárcel. Hablando de este eje rector, también cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de derechos laborales. Y no podemos dejar de lado que las condiciones de las trabajadoras sexuales han ido mejorando con el reconocimiento al trabajo sexual como un trabajo digno, a raíz del amparo que Brigada Callejera interpuso, que es el 2012/2013, generando condiciones para que no fuera una falta administrativa y que en el catálogo de trabajo no asalariado se reconociera así el trabajo sexual dentro de este reglamento, que sigue siendo el reglamento del 74, que creemos hoy en día que es la mejor opción. Teníamos otras 4 iniciativas de ley, entre una de ellas Temístocles, una más con Diana Barrios, una más con una diputada panista, pero Brigada Callejera no comparte ninguna de estas 4 posturas, ya que se sigue viendo el trabajo sexual con una visión muy, muy opaca, todavía con una posición neoabolicionista que no compartimos. Al final, con este amparo logramos entonces que el trabajo sexual fuera reconocido, pero estamos pendientes a que la Asamblea Legislativa, con algunos diputados que entiendan de fondo el reconocimiento, sin una visión de victimarias, puedan atender a la ciudadanía como debe de ser. En estos 4 nos falta un tema importante que es el tema de educación. ¿Qué pasa con las compañeras y los compañeros que trabajan en el trabajo sexual, se reconocen como trabajadores no asalariados y que en vía pública la situación con la policía, que es el primer ente del Estado que está en la cotidianidad, en la calle con las compañeras y los compañeros, se van generando las situaciones de
explotación, de cobro de piso, de hostigamiento, como lo fue a raíz del COVID. En el COVID se llama a los hoteles a cerrar y de manera inmediata para el 20% de trabajadoras sexuales en esta ciudad se cierra la opción de su vivienda, viven en los hoteles. A la iniciativa de generar en un mismo día el cierre total de los hoteles en el primero y segundo cuadrante del centro histórico, las mujeres se van a la calle. Tenemos a mujeres hoy en día viviendo en la calle, con situaciones adversas, sin un apoyo económico real. Cabe destacar que Brigada Callejera firmó un acuerdo, un pliego petitorio con la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, para poder platicar 3 temas importantes. Un apoyo económico que pudiera generar las condiciones para que por 3 meses tuvieran un apoyo que sabíamos que la pandemia iba a generar. Un apoyo de despensas por 3 meses y tal vez un albergue que pudiera dar cabida a compañeras trabajadoras sexuales, ya que la alcaldía Cuauhtémoc abrió sus puertas dentro del Deportivo Cuauhtémoc una semana nada más, porque no entienden cómo trabajar con esta población. Hay un estigma gigantesco. En la entrega de estas tarjetas de COVID, había compañeros de Civiso, de gobierno central, diciendo, híjole, no van a poder comprar alcohol, no van a poder comprar drogas, que es lo que les gusta. Cuando nosotros escuchamos eso, bueno, pues es, a ver, compañero, tranquilo, parece que no entiendes que estás trabajando con población vulnerada y que antes que otra cosa tiene que existir el derecho, la tolerancia y entender que es una población que ha sido estigmatizada por muchísimo tiempo. No compartimos ese tipo de ideas de parte del gobierno de la Ciudad de México, de parte todavía de muchos diputados y de parte de muchas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las Madres Oblatas, que son una organización que lleva años trabajando en la Merced, generó la invitación a estas tarjetas sin dárselas a trabajadoras sexuales. Se las dio a vendedores ambulantes, a amas de casa, y el objetivo con el que Brigada Callejera logró y luchó por este apoyo no era para esas poblaciones, era exclusivamente para trabajadoras sexuales que sabemos que lo requieren. Esto atraviesa por una situación de violación a derechos fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, hay un acceso de parte del Estado para poblaciones vulneradas, trabajadoras sexuales, y entonces se requieren ciertos requisitos para que estas compañeras puedan acceder. Dentro de estos requisitos son tus datos nobles, acta de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio. ¿Qué pasa con la gran población de trabajadoras sexuales que no tienen este apoyo de tener un documento, que nunca tuvieron un acta de nacimiento porque vienen del pueblo, porque vinieron muy chiquitas a la ciudad a probar suerte, porque fueron primero víctimas de trata y ahora se reivindican como trabajadoras sexuales no asalariadas y que también se vale? No acceden entonces a esta tarjeta. ¿Y qué pasa entonces con Itchel Anguiano, que fue quien se le pidió de parte de gobierno que la logística la llevara a cabo, la cual fatal, que pudiera generar estas condiciones? Y entonces se le daba prioridad a quienes tenían documentación y a quienes no lograban tener documentación se les dejó una vez más en el olvido. ¿Qué pasa entonces con la relación interinstitucional entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado mexicano? Queda pendiente un lazo que yo lanzaría en este conversatorio a preguntar: ¿qué tanta voluntad de parte del Estado mexicano existe para entender que las personas vulneradas tienen una precariedad y un atraso en documentación, en vivienda digna, en salud, en educación? ¿Y qué proyecto real del gobierno mexicano existe para que esto suceda? Poniendo el ejemplo de Jaime Alberto Montejo, un compañero a quien apreciamos muchísimo, murió en la línea de fuego. Se le avisó a Civiso muchas veces que era importante que las tarjetas se entregaran lo antes posible porque ponían en riesgo a las trabajadoras sexuales y a los compañeros que estaban en campo haciendo trabajo para la entrega. Gente que tenía diabetes, que tiene alguna enfermedad ya degenerativa, alguna enfermedad como la diabetes, que fue el caso de Elvira y de Jaime,
y aún así no se hizo de esa manera. Esto preocupa porque es el claro ejemplo de la negligencia, de cómo el Estado no escucha a las organizaciones de la sociedad civil. Quiero poner un ejemplo al respecto con la GAP, que hace una recomendación a nivel internacional diciendo que las primeras mujeres que son las más cercanas a vivir el tema de la trata y que pueden ser nuestras aliadas para identificar dónde existe trata, son las trabajadoras sexuales, libres, independientes, reconocidas, porque están dentro del ambiente y tienen que escucharse esas voces. Jaime recorrió más de 6 hospitales con la plataforma del INSABI para poder identificar qué hospitales tenían apertura y que estaban en verde. Y ningún hospital que estaba en verde tenía realmente camas y tenía realmente la apertura para gente que estaba en la calle y que cuando nos lo platica Elvira, pareciera de otro mundo, pareciera de los años 40, pero estamos en pleno 2020 con una infraestructura muy deficiente para realmente resolver para las personas vulneradas o para las personas que son parte del IMSS, del ISSSTE, de algún seguro, que puedan llegar a su seguro y que puedan tener esa atención. Ni siquiera para ellas, ni siquiera para una persona que tiene la libertad y que no cumple con estos requisitos de ir al hospital y ser atendido. Jaime pudo haber vivido si no hubiera sido por la negligencia del Estado, si se hubiera atendido en tiempo y forma y pasó 2 días con sus noches buscando hospital. Es el claro ejemplo de que al final del día no fue víctima de COVID, fue víctima de un Estado que no escucha a la sociedad civil, que no quiere gente organizada y que al final creemos, como organizaciones de la sociedad civil, que espacios como COPRED, como CONAPRED, como la Comisión, como organizaciones internacionales y como la autoorganización, tienen que seguir siendo las voces de quienes no tenemos cabida para el Estado. Esto para mí es importante porque Brigada ha llevado años de lucha en entender un proceso que tiene que ser el eje rector, los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de las compañeras trabajadoras sexuales y que siguen siendo unas víctimas de un Estado que explota, efectivamente un Estado neoliberal, globalizador, patriarcal, y que la única forma de poder mover estos pensamientos es ingresando en estas filas de las organizaciones de la sociedad civil para generar un cambio. ¿Qué pasa con las 7,500 mujeres trabajadoras sexuales aproximadamente en esta ciudad que no cumplen con estos requisitos para algún apoyo? ¿Y qué pasa en 360,000 y 600,000 personas trans en México que no pueden acceder a estos espacios o a estas ayudas que el gobierno genera? Es la primera vez en la historia de México que se generaba un apoyo para trabajadoras sexuales y fue un apoyo erróneo. Hasta hoy en día no se han dado a más del 20% su fondo en la tarjeta. La tarjeta de COVID ya la tienen, pero la tienen sin fondo. ¿Qué pasa con esto? Civiso no ha respuesto, no ha dado un comunicado para las cientos de compañeras que están en la calle, que se están quedando en la calle y que no responde a estos procesos para poder generar apoyo para las compañeras que realmente lo necesitan. Llevamos a cabo un comedor comunitario. Te voy a interrumpir si ya vamos cerrando y si quieres ahorita volvemos a retomar en la parte de acceso a derechos para ceñirnos al tiempo, pero si quieres concluye, no te dejo así, concluye y le damos la palabra a Natalia. Generamos condiciones entonces para un campamento 2 semanas y el día de ayer, 10 de mayo, cerramos el comedor comunitario para garantizar en 2 meses que se ha vivido todo esto, 2 meses, 1 semana, pues las condiciones mínimas, ¿no? De poder tener al menos un poco de comida, pero nos queda la situación de la tarjeta con el apoyo, nos queda pendiente la situación de la vivienda y bueno, hablando de estos 4 ejes y de estos derechos,
creo que quedan muchos temas para que ustedes puedan comentar en este conversatorio y dejo la palabra para la compañera siguiente. Muchas gracias, Arlene. Disculpa la interrupción, pero la idea es que para que vayamos generando el diálogo, ¿no? Ahorita tenemos las 2 horas completas, ahorita seguimos hablando de eso, que es además muy, muy importante. Hablar justamente sobre el contexto en el que se encuentran ahorita las personas que realizan trabajo sexual en calle, fundamentalmente, que han sido las poblaciones pues que más fuerte han sufrido los impactos diferenciados de no poder trabajar, del cierre de los hoteles, cómo esto las ha orillado en muchos casos a la clandestinidad, lo que les lleva a la criminalización, lo que los lleva a vivir y a sufrir violencia institucional, lo que por supuesto impacta en sus ingresos y lo que tiene un impacto, digamos, final en el centro de la negociación del trabajo sexual. Sobre eso iremos platicando. Ahorita quiero darle la palabra a Natalia Lane del Centro de Apoyo Trans y quien además está liderando la iniciativa Haciendo Calle para apoyar a las trabajadoras sexuales, sobre todo mayores. Natalia, por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto, compañeras, compartir este espacio de reflexión que, como bien mencionaban, viene a reforzar un sistema de desigualdades donde históricamente las personas trans, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales han sido olvidadas, y no solo olvidadas, sino también violentadas sistemáticamente por el Estado y los sistemas de impartición de justicia. Bueno, para generar un poco el contexto, nosotras somos una organización de base comunitaria, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, constituida legalmente en 2011, quienes trabajamos con mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en vía pública, personas migrantes, personas transmigrantes y en contextos de precarización, sobre todo basadas en 3 ejes, en el área de salud, seguridad y acceso a la justicia, ¿no? Salud entendiéndose como justamente una mirada transversal que no solamente mire a la población de mujeres trans y de trabajadoras sexuales como focos de infección o focos de transmisión de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual o de VIH, ¿no? Sino pensar una mirada de salud integral donde las personas trans también atraviesan por diferentes con problemas de salud que van desde problemas crónico-degenerativos, desde temas de columna, ortopédicos, hasta ITS e incluso tratamiento de reemplazo hormonal que tiene que ser supervisado bajo un asesoramiento endocrinológico, ¿no? Entonces, bueno, nosotras en general empezamos a darnos cuenta de que a pesar de que estas medidas implementadas por el gobierno de la Ciudad de México intentaban detener la pandemia por COVID-19, estaban impactando de manera importante a la población que ejerce el trabajo sexual en calle. Y particularmente nos preocupaban 3 aspectos de estas medidas implementadas que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho al trabajo, con el derecho a la salud y a la alimentación. Por un lado, el cierre de hoteles, de pensiones, de casa de huéspedes, el pasado 1 de abril, impactó desfavorablemente a las trabajadoras sexuales, ya que esta población, como bien lo mencionaban las compañeras de brigada, pues alquila las habitaciones y pernoctan en estos lugares, duermen porque sus jornadas laborales son largas durante la madrugada, durante la tarde, durante la noche. Y obviamente esto obligó al desalojo de las compañeras trabajadoras sexuales, lo cual las colocó en una situación de calle. Y por otro lado, las medidas implementadas recientemente por el gobierno de Claudia Sheinbaum ante el hoy no circula obligatorio en cierto número de placas y con cierto color, evidentemente influyó y minimizó la afluencia de vehículos y por consiguiente de clientes en las zonas de trabajo sexual, lo cual se tradujo obviamente en el escaso trabajo para las compañeras que trabajamos en calle. Asimismo, también el cierre de las fondas
de los restaurantes, de las cocinas económicas, como se conoce popularmente, y las tiendas de conveniencia, también repercutieron en la población que ejerce el trabajo sexual, es decir, la población de pets, cuya fuente de alimentación, porque recordemos que muchas de ellas fueron expulsadas de sus contextos originarios, de sus comunidades, de sus pueblos, pues acudían justamente a estos establecimientos para poder comer, ya que no tenían un espacio para poder cocinar, para poder elaborarse sus alimentos dentro de los hoteles o las pensiones, en algunos casos. También el tema de la saturación de hospitales y clínicas públicas por el tema del coronavirus, también imposibilita que las personas trabajadoras sexuales puedan acudir a estos servicios de atención médica. Y hay que decirlo, como se estaba mencionando anteriormente, actualmente no hay un reconocimiento del trabajo sexual como trabajo no asalariado, como un trabajo que conlleve condiciones laborales óptimas para que las compañeras podamos trabajar en el espacio público y por supuesto que eso también se ve afectado en el área de atención médica, ¿no? Entonces, muchas de las compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras sexuales, pues acuden a servicios de salud privados, pero digamos que son bastante económicos, como lo pueden ser las farmacias genéricas, los consultorios que tienen atención económica, y por supuesto que si ellas presentan y ellos presentan algún problema de salud, pues no es el lugar adecuado para que puedan ser atendidas, no solamente por un tema de COVID-19, sino también por otras afecciones de salud de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, nosotras identificamos que justamente de estas medidas de las que se hablaba sobre el impacto que tienen en la población de trabajadoras y trabajadores sexuales, tienen que ver con el cierre de los hoteles, con las casas de huéspedes, también con la jornada de sana distancia, que especialmente durante el periodo de la cuarentena, pues cerró establecimientos y actividades que se consideran no esenciales, ¿no? El hoy no circulo obligatorio y también, por supuesto, la habilitación de albergues que, como se mencionaba, fueron una serie de medidas que tampoco contemplaban la heterogeneidad que hay dentro de la población que ejerce de trabajo sexual. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces las compañeras trans trabajadoras sexuales, las mujeres trans trabajadoras sexuales, no se sienten cómodas estando en un albergue porque pueden generarse situaciones de transfobia, de odio, de prejuicio por su identidad y expresión de género con el mismo personal del Estado, del gobierno local e incluso con otras personas que estén habitando esos albergues. Entonces, yo creo que es muy importante también mirar justamente esta heterogeneidad en las poblaciones, saber que en ese sentido las mujeres trans que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana, tenemos una expectativa de 35 años, ¿no? Y que de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación en materia de orientación sexual e identidad de género del 2018, coloca que muchas veces 7 de cada 10 mujeres trans que acuden a un servicio de salud, de atención médica, se sienten discriminadas o se sienten donde no se les respeta su identidad de género, ¿no? Entonces, justamente estas particularidades de las mujeres trans también nos coloca en una situación de vulnerabilidad mayor, ¿no? Porque por un lado tenemos el no reconocimiento de nuestra identidad de género, que a pesar de que en la República Mexicana hay ya 12 entidades federativas que reconocen la identidad de género autopercibida de las personas trans, pero por vía administrativa hay muchas entidades dentro del país que no reconocen la identidad de las personas trans. Entonces, particularmente nos preocupa en ese sentido la población de mujeres, tanto mujeres cisgénero como mujeres trans, que son de la tercera edad, mujeres trans, migrantes y personas que viven con VIH y que ejercen el trabajo sexual.
Creemos que es importante que esta mirada se vea contemplada dentro de la política pública del gobierno de la Ciudad de México, que por supuesto sabemos que no ha habido una respuesta inmediata y que tiene que haber un plan de emergencia incluyente que también contemple a estas poblaciones y que también muchas veces conviven en el espacio social con otras poblaciones como lo son habitantes de calle, usuarios de droga o personas que viven en precariedad. Entonces creemos que es muy importante esa mirada transversalizada del gobierno y especialmente la situación grave que viven las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Para ir cerrando, les comparto que hace 3 semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también emitió un comunicado de prensa donde exhorta a los estados a garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres trans, especialmente de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en calle dentro de la población LGBT, porque son las que están más expuestas a contraer COVID-19 y que también ven mermada su salud por otros temas que traen arrastrando de tiempo atrás. Muchas gracias por ponernos también en este contexto, con esta perspectiva. Me parece que es fundamental entender primero lo que acabaste diciendo, ¿no? Que las personas trabajadoras sexuales son cruzadas, digamos, por varios grupos históricamente excluidos, no son unidimensionales, son multidimensionales y además representan muchos grupos históricamente excluidos, muchos grupos de atención prioritaria. Son mujeres, la gran mayoría, son personas LGBTI, son migrantes, son indocumentadas, son parte de poblaciones callejeras, son indígenas, son afrodescendientes, son inmunocomprometidas, con condiciones de salud, muchas veces con adicciones, con discapacidad y viven en pobreza. Entonces, esta condición de múltiple vulnerabilidad, por supuesto, influye además en todos los riesgos que están viviendo y además que están dispuestas a asumir en muchos casos para poder tener ingresos. Como decía yo hace un momento, el tema del centro de la negociación pasa de ser ellas el centro de la negociación a el cliente, en el sentido de que ellas necesitan tener algún ingreso para poder comer, para poder pagar un techo y además porque tienen muchas veces dependientes económicos. Y entonces no hay que perder esto de vista. Quisiera referirme de manera muy, muy rápida a una encuesta que realizamos desde COPRED junto con la Agenda Política Nacional Trans, Motrasex y Plaperts en diciembre de este año que acaba de pasar, de 2019, y me parece que es muy importante entender que la mayoría de las mujeres de las personas trabajadoras sexuales trabaja más de 40 horas a la semana y tiene un promedio de ingresos entre los 500 y los 3,000 pesos. La mayoría de ellas tienen entre 2 y 3 dependientes económicos. Muchas de ellas han migrado a las ciudades de otros estados de la República y cerca de la mitad son mujeres trans con una escolaridad media de bachillerato. Entre las personas que se dedican al trabajo sexual en general, existe una correlación entre la baja de clientes y el aumento del riesgo tanto a la salud como a su seguridad, pero para las personas trabajadoras sexuales de calle, esto todavía es mucho más grave porque se trata de personas a las que más golpea la precariedad y la marginación. Y precisamente por eso la segunda parte de este conversatorio tiene como enfoque estos 4 ejes de acceso a los derechos: a la salud, a una vida libre de violencia, a bienes básicos como lo son la vivienda, como es la alimentación. Por supuesto, esto pasa por el tema del trabajo. Aquí digo, el enfoque es trabajo sexual, pero evidentemente si no se puede trabajar, ¿cómo se va a acceder a una vivienda? ¿Cómo se va a acceder a una alimentación? ¿Cómo vamos a hablar de lávate las manos si no se tiene acceso ni siquiera a agua potable porque están viviendo en calle? Y el último es acceso a la información. En este tiempo, ahorita, básico es el acceso a la información, entender qué es lo que está pasando, entender cómo podemos protegernos, qué medidas hay que tomar, qué está sucediendo y qué va a pasar. Entonces, en este sentido, me gustaría, por favor, Arlene, que nos platicaras cómo están viendo el tema de acceso a los derechos en estos 4 ejes. Por favor.
Bien, pues comentábamos importante el problema de que estén quedándose en calle. Una de las razones por las que tuvimos que levantar, por ejemplo, el campamento saliendo del Metro Revolución, tiene que ver con la violencia. Si bien en Metro Revolución hay gente en situación de calle, que no es lo mismo con las compañeras trabajadoras sexuales, por lo que todo esto implica, al final del día, quien está más estigmatizada, quien va a ser más violentada, es la mujer que es trabajadora sexual, porque atraviesa un tema de sexualidad que la sociedad civil aún lo toma como tabú de manera impresionante. Hay una población muy fuerte en Revolución de mujeres trans y que al final son muy solidarias en este proceso, junto con compañeras también de Tlalpan. Algunas de ellas estuvieron también en el campamento, pero la situación de la violencia que tiene que ver desde el policía, desde la misma alcaldía Cuauhtémoc hostigando con las camionetas blancas para pedir que se retiraran, no con una actitud de aliento de qué necesitan. Preguntaban ahorita en el chat los compañeros que nos están viendo si alguna autoridad se ha acercado a apoyar y bueno, no ha sido así. No ha habido una atención integral de parte de los funcionarios públicos de gobierno en la Ciudad de México, mucho menos de la alcaldía Cuauhtémoc, que es como la zona central, o la alcaldía Venustiano Carranza en la zona de la Merced, que puedan dar una respuesta o un comunicado a lo que está pasando de manera solidaria. También es importante responder a alguna de las preguntas de cuántas personas, qué cantidad de gente está en la calle. Nosotros estamos generando aproximadamente el 20% de estas 7,500 compañeras. Hay una gran cantidad de compañeras saliendo también del Metro Tacuba y hemos identificado dentro de la Ciudad de México estos dos puntos de manera mayoritaria, Metro Revolución y Metro Tacuba, con compañeras que no estaban en situación de calle y que a raíz del cierre de los hoteles están en una situación de calle. Con el tema de la alimentación, ¿cómo vamos a comer si ellas no han generado las condiciones de trabajar como se trabajaba desde antes? Tenemos un grupo solidario italiano que es Nodo Solidario, que es un colectivo anarquista en Italia, que nos mandó una carta impresionante a Brigada Callejera contándonos lo que COVID-19 generó en los estragos en Europa y lo que podía pasar si nosotros no éramos preventivos para nuestras poblaciones más vulneradas en esta ciudad. Y todo lo que nos iban narrando está pasando a la máxima potencia en México por ser un país tercermundista y por no tener las condiciones adecuadas. A raíz de esto fue que Brigada Callejera logró, convocar a esta gran campaña para que se pudiera generar condición con gobierno de la Ciudad de México para bajar estos mínimos recursos que tenían que cubrir alimentación por 3 meses y que evitaban que compañeras de la tercera edad, compañeras jóvenes que pueden estar también en riesgo, porque puede ser que el cliente pueda jugar más con ellas, con pagarles más dinero para que no se protejan, para no generar condiciones de salud, estar en un hotel donde no les van a dar gel antibacterial, donde no les van a dar papel higiénico, o irse a lugares clandestinos donde no van a tener ninguno de estos servicios de limpieza y que van a estar en mayor riesgo. Para estas poblaciones, la situación entonces de violencia y de vulnerabilidad se duplicaba y que se ha ido generando en algunos espacios como hoy en día en la Merced. Esta situación genera entonces que no solo la situación de la alimentación se lograra, que el apoyo de una tarjeta de COVID que pudiera cubrir 3 meses mínimo, nosotros pedíamos que fuera equiparable a la orden que se da por desempleo, que son 2,350, 380, una cosa por el estilo, que se pudieran dar estas condiciones con la tarjeta, con las despensas y con el albergue, previo a. Se solicitó esto previo a la pandemia y tuvimos una respuesta nula. La segunda ocasión de entrega de despensas de parte de Brigada Callejera, solo Brigada entregó 300 despensas y tuvimos que mandar a 900 compañeras trabajadoras sexuales sin despensa, también compañeras obviamente trans. Cuando me refiero a mujeres trabajadoras sexuales, estoy englobando a todas las compañeras que están en campo y que están en calle, en vía pública, trabajando aún, algunas en resguardo.
Otro tema que para mí es importante mencionar y que observo mucho también ante la población que no conoce tanto este tema es hacer el tabú en cuanto a que la mujer trabajadora sexual puede ser más libre, más libertina. Esta idea tiene la población y quienes también son funcionarios públicos. Cabe destacar que la mayoría de trabajadoras sexuales independientes son el eslabón más fuerte económicamente activo de las viviendas en México. Son mujeres que trabajan y llegan a casa para poder resolver la alimentación no solo de sus pequeños, sino de gente mayor que está a su cargo. Y esto también, al salir a la calle para la entrega de las tarjetas o para seguir trabajando, las pone en riesgo. No se ha resuelto este tema, que para nosotros era fundamental y que lo veíamos venir. Ser preventivos es fundamental y es importante, como también generar condiciones para que si diario tenemos una misa de gobierno federal diciéndonos cómo van las respuestas, los números, que así tuviéramos también un termómetro idóneo y realmente acertado para la población, de saber qué hospitales ya no tienen camas y qué hospitales están saturados con COVID-19 y que realmente la gente no tenga que peregrinar 3 o 4 días para encontrar un lugar. Si así cualquier población que no sea vulnerada, pero hoy en día de verdad, ¿qué población no es vulnerada? Para salir a buscar un hospital y que pueda ser atendido están saturados, ¿cómo vamos a responder a las poblaciones que económicamente están siendo más golpeadas y que no tienen esta respuesta? Quiero puntualizar mucho el tema del acceso a la información, ya que la tarjeta de COVID que se invitaba a activar, se tenía que activar desde un teléfono inteligente y se tenía que activar vía telefónica, pero en vía telefónica no se tuvo el éxito deseado y solo podían ser entonces en vía internet con datos móviles, con muchas de las compañeras, más del 40% de compañeras trabajadoras sexuales, que no cuentan con un celular inteligente. Podrán muchos en este momento que me están viendo decir, eso es inaudito, no es cierto. Pues sí pasa, es una situación real. Muchas compañeras no cuentan con un celular inteligente y esto indica entonces problemas para la activación de la tarjeta. Hay muchos problemas con la activación y con la cantidad que se depositó. Se depositaron 1,000 pesos para algunas y más de 1,000 compañeras aproximadamente les llegó después de mes y medio un depósito de 132 pesos, lo cual nos decía Civiso que había sido un error de sistema, lo volvió a jalar, se quedaron en ceros y más del 4% de esa población que se les había depositado esa cantidad de dinero, hasta hoy en día no tienen un solo peso en la tarjeta. ¿Qué pasa con la empresa que contrataron para que estas tarjetas tuvieran funcionalidad? La empresa Brox se está quedando con los picos de dinero cuando las compañeras van y retiran del cajero 120 pesos, 300, 200, y total no pueden gastar en una sola exhibición o en 3 compras diferentes los 1,000 pesos, que son sumamente insuficientes para cubrir. Repito, ya se había pensado en la situación de la alimentación, del acceso a la información, porque habíamos dicho que hubiera otra forma en la que se les pudiera entregar este apoyo económico y no con una tarjeta, cuando conocemos las deficiencias de una población que urge que se le apoye y que es una población que ha sido muy concientizada. Cada 1 de mayo las compañeras salen a marchar por el reconocimiento al trabajo sexual. Si bien se ha luchado en contra de las racias, se ha luchado en contra de un carnet sanitario, se ha luchado porque las alcaldías tengan en control de este poder. Esto no lo sabía la Asamblea Legislativa y estas 4 iniciativas, 5 iniciativas que generaron condiciones para buscar un reglamento al trabajo sexual, lo hicieron sumamente erróneo. Poder tener condiciones para que esto no nazca, no renazca, no venga este antiguo modo de entender el trabajo sexual y nos tiren tantos años de trabajo para el reconocimiento como tal. El reconocimiento al trabajo sexual genera condiciones para que ellas puedan pararse en la vía pública y puedan trabajar. Quiero dejar también claro que dentro de estos 3 ejes, el tema de la violencia en la vía pública se va a agudizar mayor.
Si nosotros pensamos en unos años más en zonas de tolerancia, serán las mismas condiciones que pasan también en Tuxtla Gutiérrez, en la zona galáctica, por ejemplo, en Chiapas. Tenemos nosotros oficinas también en Tapachula, tenemos un trabajo impresionante también con la gente migrante para poder ayudar a naturalizar o a generar condiciones de derechos para quienes ya llegan a México viviendo con VIH y que no vivan un proceso pues erróneo de parte del gobierno mexicano y que tengan las condiciones adecuadas para poder estar en México. Es importante que la población también, que en este ejercicio de zonas de tolerancia en el mundo entero y como se quiso hacer en Chiapas, se entienda que no es una forma adecuada para tener a las trabajadoras sexuales hacinadas. El nombre correcto de una zona de tolerancia es meter a las mujeres a la clandestinidad y estar hacinadas. Y no lo compartimos, creemos que es una forma errónea y que sigue teniendo miedo el Estado mexicano por entender una visión neoabolicionista como totalitaria. No la compartimos y creemos así que es un error fatal entender estas formas de organización que no permiten la organización social colectiva de las trabajadoras sexuales que llevan 20 años saliendo a marchar cada 1 de mayo en esta ciudad y en otras ciudades de algunos estados de la República, 28 para ser exactos, ya que Brigada Callejera es parte de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, donde también convocamos cada año a que en varios estados de la República, el 1 de mayo, las compañeras puedan salir a marchar por el reconocimiento al trabajo sexual. Es una lucha de años y que también le quedó grande el saco a Civiso, a quien fue la compañera encargada de llevar todo esto, que fue Ichel Anguiano, a quienes responsabilizamos de la muerte de Jaime Alberto Montejo, no a COVID-19, sino a estos elementos gubernamentales que no asumieron de manera adecuada, humilde y respetuosa el caminar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil por la experiencia que tenemos ya en campo. Esto pudo haber evitado la muerte del compañero y la muerte de muchas personas más que están en esta situación. Así también con el tema de dónde pueden estar las compañeras viviendo hoy en día mientras los hoteles siguen cerrados. Nosotros hemos tuiteado, hemos denunciado, hemos estado en los medios de comunicación y no hemos tenido una llamada de gobierno central, de algunos entes para decir está este albergue y pueden utilizarlo para que las compañeras puedan pernoctar mientras esta pandemia continúa. Y esto de verdad es una pena, porque si bien se comenta, bien dicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va dando recomendaciones. La OMS va dando recomendaciones porque el trabajo sexual es reconocido como un trabajo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos va dando recomendaciones. Todas estas con la pena de que no son vinculatorias y nos obliga entonces a las personas que estamos como organizaciones de la sociedad civil a empujar con mayor fuerza al Estado mexicano a que realice actos en contra de este tipo de visiones neoabolicionistas que están llevando a la gente a la muerte. Y si realmente somos feministas comprometidas, tendríamos que tener el eslabón de entender en estos momentos que es fundamental dotar a las trabajadoras sexuales en esta ciudad y en todos los estados de la República Mexicana de garantizar los derechos laborales, sexuales y reproductivos de las mujeres trabajadoras sexuales en vía pública. Son el eslabón más abandonado, el más olvidado. Tuvimos una experiencia muy desagradable en el centro de la Ciudad de México con las compañeras trabajadoras sexuales peleando las zonas, peleando los pedazos de calle de vía pública con vendedores ambulantes. Es importante que se entienda que todas las poblaciones vulnerables tienen que tener cabida en la vía pública. Claro, tiene que haber un ordenamiento, claro, tiene que haber una reglamentación, pero no violentando los derechos fundamentales de estas poblaciones. Arlene, muchas gracias. Pues sí, es una situación y por eso decía yo al principio que nos interesaba mucho conversar con ustedes,
porque sabemos precisamente de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran ahorita las personas que se dedican al trabajo sexual en calle, fundamentalmente, como ya bien nos has conversado. También quería yo subrayar, antes de dar la palabra a Natalia, algo que, bueno, pues a veces parece necesario decirlo, la distinción entre la trata y entre el trabajo sexual. El trabajo sexual es trabajo y se refiere a personas mayores, autónomas, que deciden realizar el trabajo de manera libre, voluntaria, y en este sentido tiene que ser protegido como tal. Una. Dos, tiene que ser reconocido como trabajo y protegido como trabajo desde una perspectiva, yo también comparto contigo, Arlene, si somos feministas tenemos que ser regulacionistas y reconocer la autonomía de las mujeres que deciden dedicarse a lo que decidan dedicarse bajo las circunstancias de sus contextos, de sus vidas, de sus circunstancias. Y también decir que, por supuesto, no se comparte esta percepción, esta perspectiva, perdón, del feminismo punitivo, del feminismo carcelario, que se enfoca en el control y la criminalización para lograr la justicia de las mujeres. Me parece que esa no es la vía es justamente respetar la autonomía de las mujeres, pero sobre todo protegerlas y proteger y garantizar sus derechos. Natalia, por favor, 10 minutos. Claro, no, totalmente, estamos totalmente de acuerdo con el tema de la autonomía corporal de las mujeres que ejercemos el trabajo sexual en vía pública, y no podríamos pensar un feminismo o unos feminismos dentro de la diversidad de feminismos que hay, donde no se respete la autonomía corporal y la capacidad de agencia y la capacidad de decisión de aquellas mujeres que voluntariamente elegimos ejercer el trabajo sexual. Y también, por otro lado, también creemos que es muy importante que dentro de esos feminismos, a veces salvacionistas, rescatistas, se mire también las identidades de género de las mujeres trans como eso, como mujeres. Porque si bien es cierto que hay un feminismo abolicionista, punitivista, que castiga y sentencia y que mira a las trabajadoras sexuales como víctimas, nos mira como víctimas, también hay feminismos que niegan la identidad y la experiencia de las personas trans y de las mujeres trans específicamente, con argumentos claramente absurdos, ¿no? Como que reproducimos prácticas patriarcales y que en realidad somos hombres desde la biología, ¿no? Desde esta visión biologicista y genitalista de los cuerpos con pene y los cuerpos con vulva. Entonces, por ese lado, estamos totalmente de acuerdo y a mí me gustaría abordar 3 ejes que me parecen muy importantes. Uno, en el tema de salud, particularmente hablando de salud en población de mujeres trans, la pandemia por COVID-19 nos viene también a reforzar un sistema de desigualdades en la atención de salud para las personas trans que deciden empezar su tratamiento de reemplazo hormonal. Es decir, nos hemos encontrado desde la organización con muchas compañeras que nos están diciendo que ven interrumpidos sus terapias de reemplazo hormonal de estrógenos, progestágenos, bloqueadores de testosterona, justamente por el miedo de acudir a los centros de salud, ¿no? Por otro lado, también nos preocupa también el tema de la atención a VIH en población de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en calle, ¿no? Sabemos que hay una cantidad considerable de mujeres trans que viven con VIH y que ejercen el trabajo sexual y que ahora están viéndose cargadas no solamente desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, con el estigma y el prejuicio de vivir con VIH, ¿no? Incluso, hay que decirlo, también dentro de la misma población de mujeres trabajadoras sexuales hay un estigma sobre el tema del VIH y es algo que, por supuesto, tenemos que trabajar colectivamente las trabajadoras sexuales, las que ejercemos el trabajo sexual en calle. Por eso decimos que nada de nuestras voces sin nosotras, ¿no? Y sin nosotras. Y bueno, el tema de la atención a la salud por vivir con VIH entre personas que ejercen el trabajo sexual. Evidentemente, la falta de seguridad social y de atención médica para la población que ejerce el trabajo sexual en calle
Y, por supuesto, un tema que también nos preocupa mucho, que hemos estado visibilizando en diferentes espacios, que es el desabasto de insumos de prevención, es decir, el desabasto de condones, de lubricantes, que son la herramienta más importante que tenemos las trabajadoras sexuales en este momento de pandemia y que realmente siempre han sido las herramientas con las que tenemos que trabajar diariamente. Entonces, nos preocupa que actualmente los centros de salud no estén proviendo de estos insumos de prevención y de protección a la población que ejerce el trabajo sexual. Eso aumentándole a riesgo de contagio, de estar en el espacio público, a riesgo de contagio por COVID-19, ¿no? Y de acuerdo con eso, se supone que México está contemplado dentro de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas en el área de cobertura sanitaria universal, la CSU, que es una área que tendría que estar especializada también en la salud sexual, como mencionaba la compañera, la salud sexual y reproductiva, pero también la salud integral de la población que ejerce el trabajo sexual dentro de los gobiernos locales. Y es una medida que no se ha implementado porque sabemos que previamente al COVID ha habido una transición en el sistema de salud federal, nacional, en el INSABI, la desaparición del Seguro Popular y cómo justamente estas transiciones también vienen a afectar a las poblaciones que ejercemos el trabajo sexual en calle, ¿no? Y por otro lado, en el tema de seguridad y de violencia, el derecho a una vida libre de violencia, pues para nadie es un secreto que las mujeres trans trabajadoras sexuales son el foco de violencia más importante dentro de la población LGBT. De acuerdo justamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México es el segundo país después de Brasil y antes de Colombia que registra mayor cantidad de asesinatos a personas trans en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, gran parte de estos casos documentados, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, en el que hemos venido trabajando junto con la organización Fundación Arcoíris, coloca a las trabajadoras sexuales trans en el centro de la violencia. Es decir, creo que hay una violencia muy diferenciada, por supuesto, una violencia condenatoria en ambos casos, pero una violencia muy diferenciada hacia las mujeres cisgénero que ejercen el trabajo sexual y las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Realmente hemos visto casos de odio, de saña, de violencia, de tortura, incluso de asesinatos, de feminicidios y de transfeminicidios específicamente a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y que nos preocupa porque justamente el cierre de los hoteles, que como hemos mencionado, aparte de que deja en situación de calle a las trabajadoras sexuales, también obliga a que nosotras como trabajadoras sexuales tengamos que atender a los clientes en los automóviles o en la vía pública, lo cual, por supuesto, genera prácticas de criminalización y extorsión por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la policía. Y a pesar de que, como bien se ha mencionado, el trabajo sexual no es un delito, no es una falta administrativa, justamente por el trabajo que han hecho organizaciones como Brigada Callejera, mediante el Amparo 2012/2013, y justamente la lucha colectiva de mujeres trans también, trabajadoras sexuales hay que decirlo, porque las mujeres trans han estado ahí presentes. Recordemos a Marsha B. Johnson y Silvia Rivera en Stonewall, quienes fueron mujeres transracializadas, quienes empezaron la revuelta que se derivó en un movimiento mundial LGBT para la lucha por nuestros derechos, ¿no? Entonces, justamente cómo estas prácticas de criminalización y extorsión, a pesar de que el trabajo sexual no es un delito, por supuesto que genera que nosotras como trabajadoras sexuales tengamos que trabajar en condiciones inseguras, poco higiénicas, poco óptimas, incluso clandestinas. Sabemos de hoteles que están operando y que están dejando entrar a las compañeras trabajadoras sexuales de manera clandestina, lo cual, por supuesto, pone en riesgo a las compañeras, porque si hay una situación de violencia, ellas no tienen manera de defenderse cuando son clientes sumamente violentos. Entonces,
se generan prácticas que pueden terminar en feminicidios, ¿no? Y que muchas veces los asesinatos a trabajadoras sexuales no son considerados feminicidios, ¿no? Entonces, justamente estas violencias estructurales no solamente vienen por parte de la policía, sino incluso también por los mismos transeúntes que empiezan a violentar a las compañeras que estamos en calle, incluso dentro de los propios clientes, ¿no? Particularmente las personas trans y trabajadoras sexuales migrantes, resulta importante la situación irregular en la que vienen, ya que como muchos sabemos, México se ha convertido en un país de destino, pero también de tránsito de muchas personas centroamericanas que vienen justamente a trabajar a la Ciudad de México, pero que también hemos observado un fenómeno bastante interesante de muchas mujeres trans de Centroamérica que vienen a ejercer el trabajo sexual específicamente a la Ciudad de México porque vienen huyendo de la violencia de sus familias, ¿no? Entonces, por último, el tema de la información. Para nosotras es muy importante justamente fortalecer esas redes de autocuidado y de apoyo desde el trabajo de base comunitaria, ¿no? Que es acompañar a las compañeras para decirles de qué manera pueden o podemos protegernos en la medida de lo posible, porque sabemos que tenemos que salir a trabajar, porque dejar de trabajar para nosotras no es una opción. Ciertas medidas que les puedan ayudar a quizás aminorar un poco el tema del contagio por COVID-19. Entonces, elaboramos justamente esta pequeña guía de autocuidado, donde justamente señalamos que hay ciertas medidas que nos pueden ayudar a las trabajadoras sexuales, como pueden ser evitar atender a clientes que presenten síntomas de gripa, de tos, de temperatura, mantener distancia al momento de la negociación con el cliente, evitar los besos, evitar compartir cigarrillos, vasos, cosas que pueden ser foco de infección. Evidentemente, tratar de llevar a cabo determinadas posiciones sexuales, como se consideran las posiciones de perrito, para evitar el contagio. También solicitarles a los clientes que se laven las manos, que sabemos que las condiciones dentro de la población de trabajo sexual son muy diferentes, ¿no? Sabemos que no todas pueden solicitar eso a los clientes, lo sabemos perfectamente, pero sí creemos que es importante que aquellas compañeras que puedan generar esas medidas, pues la puedan llevar a cabo para evitar esos contagios, ¿no? Entonces, las trabajadoras sexuales, como se ha mencionado, pues estamos organizadas. También es un trabajo de formación política, especialmente hablando de mujeres trans, trabajadoras sexuales, a través de diferentes organizaciones de base comunitaria que han estado durante muchos años poniendo la cuerpa en el espacio público, invitando a las compañeras a talleres de prevención, de salud, de acceso a la justicia, y justamente a reforzar la manera en cómo ellas se pueden proteger. Pero obviamente estas medidas son insuficientes cuando no tenemos un Estado que justamente contemple a estos grupos de atención prioritaria y que realmente no solamente están olvidando mediante estas políticas públicas insuficientes, que sabemos que una tarjeta por COVID-19 de 1,000 pesos por única exhibición, pues no sirve de absolutamente nada, porque como bien lo mencionan, las compañeras somos muchas veces cabezas de familia, somos sustento económico y a veces incluso también sufrimos violencia económica por parte de nuestras familias, tanto mujeres cisgénero como mujeres trans. Muchas veces nos volvemos las proveedoras principales de la economía familiar. Entonces, creemos que es importante que todas estas políticas públicas también se contemplen a la hora de atender a estos grupos de atención prioritaria y también hablar un poco de cómo podemos generar redes de apoyo entre trabajadoras sexuales. Muchas gracias, Natalia. Pues sí, es importante, yo creo que recalcar que se requieren políticas diferenciadas para responder a estas diferencias, a estas asimetrías.
O sea, cuando nosotros vemos una política pública como el quédate en casa, como el lávate las manos, pues parece neutral, ¿no? No podríamos a simple vista, sin mantener un contexto, sin tener esta perspectiva, decir que es una política que discrimina o una política que acaba violentando a determinadas personas. No obstante, los contextos en los que viven muchos grupos de atención prioritaria y concretamente las trabajadoras, los trabajadores sexuales en calle, pues nos colocan justamente en esta perspectiva en donde tenemos que atender a estas políticas pretendidamente neutrales, cómo les están golpeando, cómo les están afectando en su día a día, en su acceso a derechos y en su supervivencia. Digo, al final del día, la situación es que tenemos muchas personas que han sido arrojadas a las calles y que están sobreviviendo ahí con, insisto, condiciones de precariedad, condiciones de inseguridad, condiciones de falta de información que tenemos que atender las autoridades. Entonces, en este sentido, a mí me parece que lo que nos han compartido ahorita Arlene y Natalia, por supuesto, nos ha faltado tiempo. Me queda clarísimo que las dos podrían hablar un rato más. Quiero agradecer a las personas que se han conectado. Hasta el momento se han conectado, el número máximo que he llegado a ver han sido 72 personas y queremos agradecerles. Y quisiera yo retomar algunas de las preguntas que nos han hecho, porque la verdad estaba yo tan metida en la conversación que no había yo retomado muchos de los comentarios y de las preguntas, pero yo creo que este es un momento importante. Una de las preguntas que hicieron muy al principio, que me parece que es muy importante para tener una perspectiva, es más o menos cuántas personas están, o sea, cuántas trabajadoras, cuántos trabajadores sexuales, dice, fueron afectados, se quedaron sin hogar por el cierre de los hoteles. Me queda claro que no hay un censo, pero ¿de cuántas personas estamos hablando? No sé quién quisiera contestar. Bien, tuvimos la apertura del campamento en la segunda entrega de las tarjetas porque vimos el cierre de los hoteles y al final del día, la primer noche, convocamos a la gente de la alcaldía Azcapotzalco, o sea, saliendo del metro Tacuba, para que pudieran llegar. Tacuba está en las orillas del Estado de México, que pudieran llegar al campamento, ¿no? Y eran más de 60 compañeras. Y verlo, vivirlo en esa zona, esas horas en la noche, en una zona muy conflictiva, como lo es saliendo del Metro Revolución, la colonia Tabacalera, la colonia Guerrero, bueno, ¿cómo iban a estar durmiendo ahí? Mantuvimos ahí el campamento 2 semanas con aproximadamente más de 100 compañeras que muchas de ellas estaban quedando o se están quedando en calles aledañas del Metro Revolución. Y en la zona de la Merced lo que hicieron fue una red más entre compañeras que viven por la zona y que se están quedando con ellas, que ya no dejaron que se quedaran en la calle, situación que no se vive de la misma manera en Metro Revolución. Por eso decíamos que aproximadamente el 20% de las compañeras de trabajadoras sexuales que viven en los hoteles se fueron a calle. Y de ese 20%, aproximadamente 500 compañeras, y me atrevería a decir de 500 a 800, están hoy en día en la calle. Y que bien, si gobierno de la Ciudad de México habilitara un espacio como albergue para que ellas pudieran quedarse, estaría genial. Era lo ideal cuando hicimos esta primer convocatoria y pliego petitorio para gobierno de la Ciudad de México, se hiciera de esa manera. Y que la gente que llevara a cabo esta logística, pues lo hiciera adecuado, con todo el señalamiento, cuidado y respeto de estas poblaciones. También vi otra pregunta importante donde decía, ¿qué pasa con los hijos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y para allá yo quiero ir porque Brigada tiene un proyecto importante de beca para los hijos e hijas de trabajadoras sexuales con buen promedio en la escuela, que si bien sabemos que un tema más para poder generar tabúes, híjole, ¿cómo le dicen a sus hijos que son trabajadoras sexuales? Es un tema que hemos observado mucho y que en Brigada hemos trabajado muchísimo desde una perspectiva muy diferente. Tenemos historias muy, muy desalentadoras de parte de las madres oblatas al castigar a la trabajadora cuando el hijo se entera o el hijo sabe. Y creemos que esto es fatal. Y
Contrario sensu, generamos perspectiva para que los hijos de trabajadoras sexuales tengan apoyo cultural, que puedan irse al teatro, a la danza, a actividades como esto que logramos de Miss Meche cuando te conocí, Geraldine. Entonces, este tipo de acciones culturales que van de la mano con sus hijos generan condiciones para poder hablar con el hijo desde que son pequeños, que sus madres se dedican al trabajo sexual. Y esto nos ha generado, al menos en lo que hemos observado para las mujeres que se dedican al trabajo sexual, una relación muy íntima con los hijos y los hijos empoderados, siendo universitarios, para poder ayudar a otras mujeres por esta situación que vivieron sus madres y no con el odio cotidiano y antiguo al castigar a la mujer que es trabajadora sexual. Así entonces tenemos becados a más de 800 niños hijos de trabajadoras sexuales que genera estas condiciones. Y a través del COVID nosotros hemos ido entregando despensas del bolsillo de brigada y de también una campaña importante que llevamos a cabo. A raíz de esta carta de los italianos hicimos una cosa que se llamó el Corona Sutra, ¿no? Con esta misma idea de cómo puede la compañera ocuparse para no tener un contacto físico que la ponga en riesgo. Por el momento no tenemos datos, tenemos ya datos de compañeras que tienen los síntomas de COVID, pero no tenemos ningún dato de alguna compañera que haya salido positiva de COVID por el momento, pero sí muchas que están en vía pública, que tienen ya los síntomas y que también llevarlas al hospital, como bien nos pasó con Jaime y con Elvira, es insuficiente. No ha habido tampoco ninguna autoridad de parte del INSABI para decir, compañeras, estamos aquí para poderles ayudar y cualquier compañera trabajadora sexual que pase por este dato, estamos para servirles. En absoluto, totalmente invisibles, pero era importante recalcar que sí hay un proceso adecuado para los hijos. Otro tema que me parece importante que comentaba Natalia y que quiero retomar es, ¿qué pasa con las familias, con las compañeras trans? La familia es el eje rector del Estado, el número uno. Y como este proceso cultural y antagónico genera mucha problemática para el papá y para la madre cuando un hijo es trans, cuando una hija es trans, ¿cómo genera la geografía del cuerpo un cambio de conciencia en la familia? Quien termina siendo el eje rector económicamente activo de la familia es siempre esta oveja negra que genera las malas condiciones, pero que mantiene a la familia. Entonces, una vez más, como bien decía Marta Lamas y como bien lo practicamos en Brigada Callejera, putas somos todas. En esta lógica de romper el estigma social que violenta las cuerpas y que violenta la esencia fundamental de una vida libre de violencia y de un bien común que bien percata nuestra Constitución máxima y la Constitución de la Ciudad de México. Es importante entender que la familia tiene que entender la perspectiva desde otro punto de vista. Gracias, Arlene. Natalia, ¿quisieras agregar algo? No, totalmente coincido con algunas de estas posturas. Por supuesto que el trabajo que se hace con el tema particularmente de las personas trans es un trabajo que actualmente también estamos viendo materializado con organizaciones como la Red de Familias Trans, Asociación por las Infancias Transgénero, que empiezan justamente con este proceso de sensibilización, de concientización a los padres, a las madres, a los hermanos, hermanas, a la familia nuclear de las personas que deciden transicionar en tempranas edades. Eso por un lado. Y por el otro, aquí comentaban justamente si hay nos preguntaban si hay publicaciones donde se piden apoyo económico o donativos. Por supuesto, hay diferentes organizaciones que están trabajando estos temas. Están, por supuesto, las compañeras de Brigada Callejera. Nosotras, en ese sentido, estamos realizando una iniciativa muy bonita porque se generó a partir de trabajadoras sexuales cisgénero con trabajadoras sexuales trans,
que por un lado eran mujeres trabajadoras sexuales que ejercen en redes sociales, en plataformas digitales, y por el otro lado estamos las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual en calle. Entonces se logró una sinergia muy bonita donde apostamos políticamente en tejer redes de autocuidado, sobre todo en mujeres de la tercera edad y mujeres migrantes o en contextos de precarización. Sabemos que el apoyo es muy simbólico, sabemos que ninguna organización de base comunitaria tiene ni la infraestructura, ni el presupuesto, ni la capacidad para atender a toda la población que se mencionaba anteriormente, pero digamos que estas iniciativas como Haciendo Calle nos han ayudado a que algunas compañeras puedan vivir una cuarentena transitoria, amigable, dentro de las condiciones de adversidad. Y en ese sentido, pues pueden consultar nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Centro Trans o Centro de Apoyo a las Identidades Trans, o bajo el hashtag Haciendo Calle, y ahí pueden checar las cuentas bancarias e incluso también los centros de acopio para donativos en especie. Estupendo. Sí, creo que ahorita el equipo de COPRED, ya se nos desapareció Erika. Noé, ok. El equipo de COPRED me parece que iba a poner algunos de los datos de sus organizaciones aquí abajo, y si no, de cualquier forma, lo que podemos hacer es que este video se va a quedar colgado en nuestro página de Facebook, y entonces allá abajo podemos compartir las imágenes con los teléfonos y los correos y toda la información de cómo poder apoyar tanto a Brigada como a CAIT y como a otras organizaciones de personas trabajadoras sexuales que están buscando apoyo, ¿no? Me parece que es muy importante. Por lo pronto puedo decirles que en mi Twitter, que es Geraldina-GV, están ahí, está pineado, como dicen ahora, fijado un tweet en donde vienen los datos de Brigada y donde vienen los datos de Haciendo Calle para que puedan apoyar a estas organizaciones que están justamente en la calle, justamente trabajando directamente con las personas trabajadoras sexuales en la calle. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede repensar el trabajo de tejer redes y hacer trabajo comunitario en tiempos de pandemia? Me parece que es una pregunta interesante y que plantea, pues justamente no solamente el reto de hacer trabajo comunitario, tejer redes, sino también pues de cara a la pandemia, ¿no? A que no todo el mundo puede salir, no todo el mundo está en condiciones de salir, muy probablemente relacionado con temas de cuidado de hijos o de condiciones de salud, de condiciones previas de salud, en fin. Entonces, ¿cómo podrían ustedes imaginar repensar el trabajo de tejer redes y hacer trabajo comunitario? Arlene. Bien, al final creo que como organizaciones de la sociedad civil tenemos aliados y hay mucha gente que desde antes de la pandemia no se quedó quieta. Quiero volver a retomar cómo nuestros amigos italianos, nuestros amigos europeos en España nos iban comentando cómo se ponían las cosas en Europa y que teníamos que tener previsto una situación adecuada para nuestras poblaciones. Y esto al final, cuando se solicitó en tiempo y forma, pues no hubo respuesta y aquí está el problema ya realizado. Una de las preguntas que nos mandó COPRED era también cómo veíamos nosotros el apoyo del comedor que generaron las compañeras trans también para dar de comer a la gente más desprotegida. Y creemos que la primera forma es identificar una población que lo requiere y cómo multiplicar la ayuda con ciertas campañas que si ya bien está Brigada y otras organizaciones haciendo campaña de despensas, de apoyo económico, se puedan generar estas redes. Ahora nos toca estar en casa para quienes tienen el privilegio de estar en casa, para quienes no tienen que estar sobreviviendo en la calle. Pero todos aquellos que nos están viendo y que pueden quedarse en casa, una arma fundamental y letal es la pluma. Hay que ponerse a escribir todo lo que está pasando y empezar a cartearse con correos electrónicos, con Facebook, con Twitter,
qué está pasando en diferentes estados de la República. Y tendríamos que hacer un banco de datos con esta información. Los estados de la República están siendo como ahora. Ay, Dios mío. Ahí estoy. Están siendo como ahora una herramienta que está poniendo así en peligro la vida de la ciudadanía, o está habiendo respuesta de otra manera. Tendríamos que hablar directamente del INSABI, tendríamos que hablar directamente también de qué organizaciones están saliendo a dar de comer, qué organizaciones están dispuestas a hacerlo y qué personas que están en casa con un privilegio de quedarse en casa están dispuestos a aportar dinero para que ese dinero se convierta en comida, pensando de manera inmediata con COVID-19. Pero pensando a largo plazo, esto va a modificar cómo vemos el mundo. Esta pandemia está modificando el mundo y tenemos que repensar las formas de organización y de colaboración entre redes de la ciudadanía para población vulnerable y para quien no se siente vulnerable. Esto es importante comentarlo porque habrá también trabajadoras sexuales que no estén en vía pública, pero que estén dispuestas, porque su situación económica es diferente, a apoyar a sus iguales que están en vía pública. Y esto entonces ayudará a una red de trabajo sexual que sea mayor y que es urgente, pero que al final, siempre después de una catástrofe, viene la autoorganización. Y entonces Brigada Callejera siempre ha invitado a que en vez de que nos pongamos a llorar y a sufrir, sigamos denunciando lo que le falta al Estado mexicano y nos pongamos a imaginar campañas, a imaginar apoyos. Brigada Callejera está pidiendo apoyo de despensas, apoyo económico, estamos bajando toda la información de la gente que conoce a Brigada Callejera y que redacte qué está pasando con esta pandemia en la autoorganización. Brigada Callejera es parte de la Alianza Global en contra de la trata de mujeres, es parte de la 6ª declaración de la Selva Lacandona, somos parte del EZLN y somos parte de organizaciones de 28 estados de la República con todo un proceso de trabajo sexual en vía pública y fuera de la vía pública. Entonces, quedamos bienvenidos, son bienvenidas, bienvenidoas aquellos que tengan ganas e intenciones de poder sumar acuerdos para poder redactar. Es importante redactar lo que está pasando, se está haciendo historia y tenemos que hacer historia a raíz de la solidaridad. Gracias, Natalia. ¿Algo que agregar sobre el tema de trabajo en redes, trabajo comunitario en tiempo de pandemia? Claro. Bueno, pues antes que todo, justamente pues enfatizar el trabajo que se está haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, no solamente en México ni en la Ciudad de México, sino en el mundo. Tenemos ejemplos internacionales como la Asociación de Mujeres Meretrizas de la Argentina en Buenos Aires, que han hecho un trabajo maravilloso para dar alojo, alimentación y apoyo económico a las trabajadoras sexuales en Argentina, la participación de las compañeras de la Red Comunitaria Trans en Bogotá, Colombia, que ante la medida de pico y género, una medida claramente violatoria de derechos humanos a personas trans, donde se criminalizaba a las identidades de género no normativas que salían al espacio público a mercar, a comprar alimentos y que eran detenidas por los policías y no querían ser atendidas por los dueños de los establecimientos, de los mercados, y que fue una medida lastimosamente implementada por una mujer cisgénero lesbiana dentro de una alcaldía que se posiciona como una alcaldía progresista, la de Bogotá, y que resulta afectando directamente la vida de las trabajadoras sexuales y de las personas trans. También tenemos los casos documentados en Lima, Perú, donde los policías graban a mujeres trans, trabajadoras sexuales, obligándolas a decir quiero ser hombre o soy hombre, y que eso por supuesto que genera
situaciones de humillación, de acoso, de violencia y de persecución a las mujeres trans y a las trabajadoras sexuales. Frente a este contexto justamente de pandemia, este contexto mundial donde se refuerza el sistema de desigualdades, es importante generar redes de apoyo. Yo sé que las diferentes organizaciones de base comunitaria están haciendo su trabajo en diferentes territorios y que justamente lo importante es escuchar a los y las trabajadoras sexuales, escuchar a los y las personas trans, escuchar a los y las habitantes de calle, usuarios de droga, personas en contextos de precarización. Es importante mirar a estas personas y que dentro de estos grupos de atención prioritaria se involucren también políticamente a las trabajadoras sexuales en estos procesos, ¿no? Yo les comparto de manera personal, yo llevo 10 años ejerciendo el trabajo sexual en Calzada de Tlalpan. Por supuesto que durante este tiempo viví situaciones de violencia, de acoso, y que por supuesto que me generaron una inquietud por defender las causas que parecen ser indefendibles y que creo que ahora también ante justamente el resurgimiento de una ultraderecha con un Bolsonaro en Brasil, con un Donald Trump racista en Estados Unidos, con una serie de gobernantes y de políticas neoliberales que determinan qué vidas importan más y qué cuerpos importan más, es importante que nosotras estemos accionando colectivamente. Yo les invito a que sigamos generando redes, a que trabajemos en territorio, como bien lo mencionan las compañeras de brigada, cada quien, digamos, dentro de sus propios espacios de intervención. Hay personas que pueden vivir una cuarentena desde el privilegio en sus casas, pero quizás pueden aportar a través de despensas, de donativos económicos o incluso a través de la figura del voluntariado y que por supuesto que esta pandemia nos va a venir a reconfigurar las dinámicas y creo que ya lo está haciendo, ¿no? Ahorita el trabajo de las organizaciones de base comunitaria, estamos buscando la forma de encontrar la menor cantidad de contagio, de cercanía, pero tenemos que salir a calle y tenemos que estar en el territorio. Entonces es importante repensar esas formas y creo que este es un muy buen ejercicio. Yo te agradezco, Geraldina, por esta oportunidad y estamos al pendiente y es importante que también las instituciones de gobierno como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como COPRED, como CONAPRED, pues también estén justamente en esta sinergia ayudando a las organizaciones para que esta pandemia por COVID-19 no se vuelva un genocidio para las personas que están en mayor vulnerabilidad. Muy bien, muchas gracias. Pues yo quisiera retomar, ya para ir cerrando, una publicación que se hizo por parte de varias organizaciones en Europa. De hecho, creo que se los compartí en un chat y me llamó mucho la atención y realmente de ahí surgió la idea de estos espacios en donde organizaciones de trabajadoras sexuales en Europa anuncian un plan de medidas inmediatas, emergentes, a la luz de la pandemia en básicamente 3 ejes: acceso a la salud, vida libre de violencia y seguridad y economía. Yo quisiera cerrar con eso pidiéndole su reflexión. Si ustedes pudieran redactar, digamos, un documento como diciendo qué se necesita de manera muy puntual y muy concreta, qué medidas, cuáles son las propuestas desde, primero me iré con brigada y después con CAIP y haciendo calle, ¿qué acciones consideran que debería de estar implementando ahorita la Ciudad de México para poder paliar los efectos diferenciados en las trabajadoras y los trabajadores sexuales en calle? Arlene. Por supuesto, cuenta con nuestra participación, lo hacemos llegar lo antes posible. Y pues para cerrar, cabe destacar que es urgente el llamamiento a la sociedad civil a entender que el tema de vulnerabilidad para las personas es un tema tan endeble que cualquier persona puede estar en estado de vulnerabilidad en cualquier momento
Y partiendo de esta idea, tendríamos que ser más solidarios y entender el apoyo de las redes, entenderlo y atenderlo desde las posibilidades que cada persona pueda tener fuera o dentro de la vida laboral, y que esto puede ayudar entonces a lanzar un lazo más grande que permita, como siempre, llevar la avanzada a comparación del Estado. El Estado mexicano reacciona siempre muy tarde y no es tampoco esperarse que ahora con el COVID-19 estas redes se están involucrando de manera muy seria. Logramos tener 2 meses y medio el comedor comunitario con comida diario, no faltó comida, y de hecho había 3 o 4 grupos que llegaban a vernos a seguir entregando comida. Es importante que se entienda que las redes se van generando a raíz de la conciencia social, y esto no pasa hasta que vemos a la gente desprotegida ahí en la calle, en la vía pública. Nosotros entendemos una problemática fuerte en otros países para poder asumir que si bien la ultraderecha toma el poder, aquí en México está la cuarta transformación que no da nada que desear con un proceso de izquierda. De verdad que hay muchos temas pendientes con este gobierno. En Brigada Callejera estamos muy molestas por la situación que apena a uno de nuestros fundadores y ideólogo, creador de muchos de estos proyectos para que esto pudiera funcionar. Colombiano de nacimiento, mexicano de convicción, dio su vida en una lucha que no paró y que terminó en las calles. Trabajar realmente para la calle es muy diferente. Muchas organizaciones de la sociedad civil alumbran un trabajo que no se ve en la calle. Es realmente urgente ver que son muy pocas las organizaciones que pisan las calles y que están ahí para que pueda realmente atenderse a estas poblaciones y que ahí se va la vida. Entonces es reconocer a las organizaciones que están haciendo cosas en otros lugares del mundo, a quienes nos avisaron que esta pandemia iba a tener estos estragos, y bueno, seguir organizando, seguir redactando. Creo que tomaste bien la idea. Tenemos que redactar y tenemos que hacer historia de lo que está pasando con nuestra población, pero lo que va a cambiar a nivel mundial. Agradezco la invitación. Vamos a estar muy pendientes de todos los espacios públicos. Seguimos redactando, seguimos denunciando y vamos a estar a la espera de lo que el gobierno de la Ciudad de México con Rosa Isela Rodríguez nos haga llegar, si es que hay realmente una intención, una actitud política seria a la atención de trabajadoras sexuales, porque el tema no se puede quedar así. No se puede quedar así una tarjeta de COVID con 1,000 pesos que no ayudan en nada, y que bueno, se extendió la pandemia para un mes más, estamos entrando al segundo mes y que esto puede seguir alargándose si no mejora, y que es importante que esta tarjeta de COVID vayan viendo cómo van a solucionar el apoyo, y así también con el tema de las despensas. Solo se dio una primera entrega de despensas, 300 para esta población, pero el gobierno tiene pendientes 2 entregas más y no hemos tenido respuesta alguna. Esto lo llamo y lo traigo a colación porque si bien las organizaciones seguimos intentando resolver, el Estado tiene que asumir, y que si bien hay recomendaciones internacionales, vuelvo, no son vinculatorias, y esto genera mucha vivacidad para funcionarios públicos que no atienden de manera oportuna y sagaz estos temas, y entonces pues no les importa resolverlo. Seguiremos entonces desde el ala jurídica que nos atiende a nosotros en esa parte, seguir atendiendo de Brigada Callejera la atención para que esto funcione y se resuelva de manera casi inmediata. Pues, ¿qué está pasando con las tarjetas? Con una sola entrega no va a ser suficiente. ¿Qué pasa con las despensas pendientes? ¿Y qué pasa con un albergue que permita que la población que esté en calle esté en un lugar digno mientras esta pandemia pasa? Y por qué no, ¿verdad? Seguir discutiendo como lo íbamos haciendo. ¿Qué pasa con la Secretaría del Trabajo para hablar el tema de una vivienda digna con la población de trabajadoras sexuales? Len, muchas gracias. Un cierre.
Muy bien, sin duda es importante el trabajo colectivo de las organizaciones de base comunitaria, así lleven 1 año, así lleven 20 años, así lleven 5 años. Yo creo que el trabajo que cada organización hace dentro de sus posibilidades, dentro de sus presupuestos, pues es importante, ¿no? Eso por un lado, sobre todo también brindar la oportunidad a personas jóvenes que también están tratando de ayudar y de colaborar desde diferentes espacios, ¿no? Espacios de profesionalización o espacios que no son necesariamente profesionalizables. Y por el otro lado, algunas de las medidas que creemos que serían importantes implementar dentro del grupo de personas que ejercen el trabajo sexual de PETS en la Ciudad de México son evidentemente la habilitación de los hoteles para que estas trabajadoras y trabajadores sexuales puedan vivir en ellas. Por supuesto, también verificar que los hoteles no eleven los costos de las habitaciones. Eso es importante que Profeco lo cheque. También es importante, por supuesto, en los servicios de alimentación, de comida para las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, y por supuesto en el área de salud una atención médica integral que no solamente contemple la salud sexual y reproductiva, sino también padecimientos importantes que tenemos las trabajadoras sexuales, ¿no? Hemos visto casos de mujeres, tanto cis y trans, que tienen ya problemas ortopédicos, problemas en la columna, problemas incluso de anemia o alimenticios, justamente por las largas jornadas laborales que realizan y que les da a veces pocas oportunidades de poder alimentarse de una manera adecuada o poder utilizar calzados adecuados, ¿no? Como pueden ser tacones, tenis y ese tipo de calzado. También creemos que es importante el reconocimiento del trabajo sexual, por supuesto que sabemos que las organizaciones han estado trabajando durante mucho tiempo el reconocimiento del trabajo sexual, también el reconocimiento de la identidad y expresión de género de las personas trans, el respeto a sus derechos humanos, la violencia, también la sensibilización y capacitación a cuerpos policíacos, a la policía en los espacios públicos para que respeten el trabajo de las compañeras que ejercemos el trabajo sexual en calle. Y por supuesto también decir que nosotras como putas, como nosotras lo decimos, desde una reivindicación política, desde una resignificación, nosotras como putas pues hemos estado organizadas, las mujeres trans particularmente hemos estado también en cada batalla de las luchas legales, sociales y culturales, y que evidentemente es importante la responsabilidad que tiene el Estado, el reconocimiento legal, pero que también es importante la transformación cultural y el impacto social que esto pueda tener en nuestras poblaciones. Solo quiero cerrar con este pequeño fragmento que yo elaboré hace unos meses para hablar justamente del trabajo sexual. Hoy las putas no nos conformamos con discursos rescatistas y revictimizantes que desean salvarnos del trabajo sexual. No queremos un Estado benefactor que nos prostituya, ni instituciones de gobierno que nos fiscalicen y administren nuestras vidas y cuerpos, como ya lo hacen con algunas empleadas obreras que siguen padeciendo la crueldad de un capitalismo voraz que las ve como objetos de producción más que como sujetas de derechos. Las mujeres trans, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres cisgénero, no vemos el trabajo sexual como cuerpos y cuerpas prostituidas en la clandestinidad. Nosotras no somos la palabra víctima, ya no somos el deseo ilícito de la derecha capitalista. Hoy nosotras somos el derecho lícito de la izquierda revolucionaria. Las trans somos el verbo encarnado de la desobediencia corporal. Putas, travestis y callejeras, orgullosamente. Muchas gracias, Natalia. Pues yo creo que se ha dicho muchas cosas. Me parece que nos quedan muchísimos pendientes, mucho trabajo.
por parte del COPRED, pues, insisto, parte de este diálogo es generar acciones, no solamente visibilizarlo, no solamente ponerlo sobre la mesa, decirlo, hablarlo, sino también generar acciones. Hemos tomado nota, por supuesto, ustedes ya nos habían mandado, creo que Arlene ya nos había mandado algo por escrito, Natalia había quedado de hacerlo después, yo sé que están ahorita con mucho trabajo, pero es muy importante, como Arlene decía hace un momento, escribirlo, ponerlo en papel y sobre todo empujarlo. Y entonces, bueno, pues evidentemente el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México está comprometido con los grupos de atención prioritaria, con los grupos de personas trabajadoras sexuales, como ustedes saben, son uno de los grupos con los que más trabajamos, porque sabemos que las personas que hacen trabajo sexual en calle son de los grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor estigmatización, de mayor violencia y que necesitan justamente que haya instituciones comprometidas con la garantía de sus derechos. Y yo lo reitero y siempre lo he dicho, COPRED está para empujar el tema de trabajo sexual, el reconocimiento, la regulación del trabajo sexual desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva feminista, de autonomía y de un feminismo además incluyente, evidentemente, ¿no? Entonces, en este sentido, me queda más que agradecer a Arlene y a Natalia por su participación, a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión. Hay muchos comentarios, sobre todo si Arlene y Natalia después tienen un ratito para darles una leída. Hay gente de Tamaulipas, por aquí había yo visto a alguien más de algún otro estado, creo que de Puebla, si no me equivoco. Así, hay algunas organizaciones de Tamaulipas, como Ana Karen López Quintana, que también están haciendo un trabajo muy importante allá con la población LGBT y la población de la tercera edad. Genial, pues Ana Karen, muchas gracias por acompañarnos. Están también por acá echándole porras a Brigada. Hay muchas colegas, aliadas. Ciprián Hernández también estuvo haciendo varios comentarios, muchas gracias. Mila Paspalánova también estaba por acá haciendo varios comentarios. Gina Ontiveros, en fin, Monarcas Libertad, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans también estaba haciendo muchos comentarios. Y hay uno que particularmente me parece importante, que es, comentaban sobre la pertinencia de hacer un plan emergente que mire la experiencia y evalúe las políticas públicas. A mí me parece que eso es muy, muy relevante y lo tengo ya aquí subrayado, porque pues justamente, ¿no? La evaluación de estas políticas que... Quiero comentar algo al respecto. Sí, adelante, Arlene, por favor. Porque esto que estás comentando, creo que hiciste el ejercicio muy prudente de poder asumir cómo se van generando estas observancias que van a criticar de manera positiva por ser el eje rector quienes la viven, cómo se lleva a cabo esta política pública. El ejercicio de estar viendo artículo por artículo y trabajándolo, porque hay una visión distinta. El funcionario público no conoce de manera inmediata qué es lo que está pasando con esta población en la calle, en campo. Y esto permea dos temas totalmente distintos, dos mundos totalmente distintos, que urge que empiecen a reconfortarse de las experiencias. A raíz de que un funcionario público sale a campo, le cambia la visión. A raíz de que una organización civil se la pasa con las chicas toda una tarde, toda una noche, cambia la visión y obviamente cambia el chip para entender para dónde va este camino. Entonces ahí, si se pueden seguir haciendo estos ejercicios de manera virtual, de manera física, está genial. Aparte del escrito que te mandé, te voy a redactar otro con muchos temas que ahorita las preguntas que sí fui leyendo, pues van despertando. Hay mucha preocupación por trabajo sexual de tercera edad, mucha preocupación por los niños y mucha preocupación de otras organizaciones que están solas haciendo este trabajo, pero que les urge ser parte de algo más grande, ¿no? Y que se está trabajando, pero que vale la pena empezar a hacer lazos. Ojalá y terminando el video nos ayudes a postear todos los datos que estuvimos mandando, imágenes de las campañas, para que podamos tener un vínculo más cercano, Geraldine. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo tengo algunas, pero si ustedes quieren que se posteen algunas en particular, por favor, pásennoslas en el chat que tenemos. Yo con mucho gusto se las paso al equipo de comunicación para que las pongan. De todas maneras, están el Twitter de Brigada Elisa, el Twitter de CAITS, ¿es el Twitter, Natalia? Creo que es CAITS, ahorita como que te quedaste medio congelada. El Twitter de COPRED. Así es.
y aquí de Twitter, tanto las de ustedes personales como las de las organizaciones en las que están ustedes, y ahí podemos estar compartiendo todo y nosotros lo vamos a compartir aquí abajo también, por supuesto. Y la idea justamente es que esto se genere, no sea ahí nos volvemos a ver quién sabe cuándo, sino que generemos este diálogo, generemos este espacio de trabajo virtual y también visibilicemos y que todas las personas que nos están viendo y que nos vieron y que nos van a ver después, porque esto se queda colgado en Facebook, así que después pueden ustedes repartirlo, pueden ustedes compartirlo, socializarlo, que todo el mundo nos vea, porque lo importante es esto, ¿no? Que la gente conozca la situación y lo que decía Arlene hace un momento. Para poder diseñar políticas públicas, para poder diseñar estrategias, es muy importante hablar con las personas, hablar con las organizaciones, pero sobre todo conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo, porque en un escritorio no vamos a poder diseñar nada que realmente resuelva los problemas reales de la gente. Y pues con esto termino. Sí, adelante, Natalia. Yo creo que también es muy importante dentro de estos ejercicios de participación ciudadana, también saber que no podemos hablar de las trabajadoras sexuales sin las trabajadoras sexuales. No, nunca. Aquí hay una trabajadora sexual trans que lleva 10 años ejerciendo el trabajo sexual y que por supuesto que mi voz no representa absolutamente nada. El universo que hay de mujeres, mujeres trans, hombres gays, hombres bisexuales, personas no binarias que ejercen el trabajo sexual y que es importante que estas poblaciones, así como la población de personas trans, tengan voz y que la voz de ellas sea escuchada y respetada, ¿no? Por supuesto que es importante los aliados, las aliadas, pero en la voz de las trabajadoras sexuales, la voz de las personas trans, la voz de los adultos mayores, la voz de las personas que históricamente han sido olvidadas por el Estado, tiene que estar presente en estos espacios de reflexión. Absolutamente, Natalia, y lo subrayo lo que tú dijiste, porque justamente esa es la perspectiva que tenemos desde el COPRED. Siempre dar la voz y platicar y hablar directamente con las personas, ¿no? Entonces, me parece que el ejercicio del día de hoy, invitamos a 2 organizaciones, pero era muy importante que estuviera presente una trabajadora sexual no como representante, como tú bien dices, pero sí tenías que estar tú presente, e insisto, este es primero de muchos, hemos tenido muchas conversaciones, inclusive el programa de televisión con varias trabajadoras sexuales, entonces, por supuesto que sí, lo compartimos y no solamente lo compartimos, es una convicción de COPRED. Entonces, en ese sentido, continuaremos con esta línea. Las invito a ustedes y invito a quienes nos están viendo el día de mañana a las 5 de la tarde estaremos platicando con el Caracol para que nos comenten cómo están las personas que viven en calle, las poblaciones callejeras, que son otro de los grupos también tremendamente impactados por la COVID y en general por la estigmatización y la discriminación. Y bueno, pues nada más reflexionar que los impactos más graves de la pandemia pues se recargan en las brechas de desigualdad, no solamente económicas, sino culturales, y estas se están abriendo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para impedir que esto suceda y para continuar con este esfuerzo que ustedes desde la sociedad civil y nosotros desde el gobierno tenemos para disminuir estas brechas y generar sociedades igualitarias. Muchísimas gracias, chicas. Les mando un abrazo muy grande. Erika Ordóñez y Noé Romero, muchas gracias. No, este es gracias, perdón. Este es gracias y este es hola. Gracias. Tengo que decirlo para poder cerrar. Jaime murió, el Estado lo mató y evitemos que más compañeras en el mundo mueran por no tener atención. Brigada Callejera se llama Elisa Martínez, por ser una mujer que murió en la calle, porque en ese tiempo de la pandemia del VIH era la sidosa, yo no la voy a atender, ¿no? Y murió en la calle por los hospitales, hoy no hay ningún problema y tenemos una clínica Condesa, años de lucha también. Entonces, bueno, pues reconocer esa parte de la lucha para que no haya gente que muera por no tener condiciones de salud adecuadas en pleno 2020. Muchísimas gracias por abrir este espacio de reflexión y de discusión a COPRED, y pues aquí estamos, Brigada Callejera presente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho y gracias a quienes nos acompañaron. Hasta luego.